Buenos días, aquí Augusto Townsend, curador principal de Comité, con las noticias de hoy, jueves 4 de julio del 2024. El podcast de hoy llega con el auspicio de la Fundación Crosland, cuyo compromiso con el desarrollo del Perú se da a través de la educación, brindando oportunidades educativas para la construcción de una sociedad más informada y más próspera. Y de Bigmont Group, una firma de selección de talento y consultoría que ha venido acompañando por más de una década a empresas líderes y que, como empresa B, está enfocada en generar valor compartido desde una lógica de triple impacto económico, social y ambiental. Ok, vamos con las noticias del frente político. Recuerden que todo ciudadano responsable debe informarse equilibradamente sobre lo que pasa en la política en su país. Primera noticia. El Poder Judicial, a través de la jueza Margarita Salcedo Guevara, del Quinto Juzgado de Investigación Preparatoria, acaba de revocar el acuerdo de colaboración eficaz que tenía Jorge Barata, ex mandamás de la constructora brasileña Odebrecht en el Perú. Esto se hizo a pedido del propio fiscal del equipo Lavajato, José Domingo Pérez, quien requirió esto último como sanción en octubre pasado, luego de que Barata decidiera no declarar como testigo en la citación que se le había hecho vinculada al caso que se le sigue a Ollanta Humala y Nadine Heredia por aportes de campaña de Odebrecht, similar pues en alguna forma al caso de Keiko Fujimori que hemos comentado bastante esta semana. Incluso la jueza Salcedo ha ordenado a la fiscalía que acuse penalmente a Barata. Este estaba eximido de cumplir una pena de cárcel en el Perú respecto de varios casos de presunta corrupción de Odebrecht en la medida en que siguiera él activamente participando como testigo y digamos, entre comillas, echando o incriminando a, por ejemplo, políticos de alto nivel respecto de delitos que hubiesen cometido estos últimos. Les comparto aquí una apreciación personal sobre este tema. La Fiscalía y el equipo Lavajato en particular habían depositado mucha confianza en que Barata fuese pues el testigo estrella que lograse incriminar a políticos como Ollanta Humala, Keiko Fujimori, Alejandro Toledo, Alan García y demás. En esa medida fueron, a mi criterio, muy concesivos con él y le permitieron que se la llevara muy fácil, considerando que él había sido el ejecutor sistemático pues, de actos de corrupción cometidos por Odebrecht. Yo entiendo, por supuesto, el valor de la colaboración eficaz y sí creo que tenía sentido que la Fiscalía buscara sumar a Barata como un aliado en la medida en que su testimonio fuese pues determinante para condenar a otras personas más importantes que él. Pero nuevamente, como les explicaba en podcasts anteriores esta semana, el haber decidido la Fiscalía enfocar estos casos en imputar el delito de lavado de activos podría haber sido un error serio de estrategia y una de las consecuencias de esto, afortunadamente no en todos los casos, pero sí en varios de ellos, es que se han minimizado las imputaciones de corrupción y muy notoriamente, desde mi óptica, se ha permitido que las empresas involucradas en estos casos de corrupción y sus ejecutivos responsables se la lleven mucho más fácil de lo que correspondía. Ahora la Fiscalía está tomando represalias justificadas contra Barata por no cumplir todo lo que se esperaba de él en el marco de su acuerdo de colaboración eficaz, pero Barata probablemente no regrese más al Perú y la capacidad que pueda tener la Fiscalía de sancionarlo de verdad es ahora muy limitada. Es cierto que influye en todo esto decisiones que ha venido tomando la justicia brasileña que han sido favorables a ejecutivos de Odebrecht por problemas que hubo allá. Pero para un caso tan grave como Lavajato es indudablemente sorprendente que la parte empresarial del caso, los ejecutivos que tomaron la decisión de corromper, hayan salido tan bien librados. No solo es sorprendente, sino que es indignante. Segunda noticia, menciono dos en una porque están vinculadas. Por un lado, el Congreso apeló la sentencia judicial que dispuso reponer a los magistrados Inés Tello y Aldo Vázquez en la Junta Nacional de Justicia, justo cuando estos eran efectivamente repuestos en sus cargos. Aquí el Congreso está yendo por dos caminos para hacer valer su inhabilitación contra Tello y Vázquez, uno que es el correcto y otro que es legalmente cuestionable, diría yo. El correcto es apelar el fallo, como acaba de hacer el Congreso, ante la siguiente instancia del Poder Judicial. Todavía tiene el Congreso el derecho de que este caso lo vea una instancia superior que podría o no darle la razón. El otro camino que ha tomado el Congreso es el de la demanda competencial contra el Poder Judicial que ha presentado ante el Tribunal Constitucional. Este camino es equivocado a mi criterio, porque lo que hay aquí no es un conflicto de competencias como tal, sino simplemente una situación en la que al Congreso no le gusta cómo podrá
resolver, digamos, el Poder Judicial sobre un caso que lo involucra y está tratando de hacer ver todo esto como un conflicto competencial porque en realidad lo que no quiere es, digamos, recibir un fallo desfavorable en este caso de la inhabilitación de los miembros de la Junta Nacional de Justicia. ¿Por qué se siente seguro tomando este segundo camino? Pues porque este Tribunal Constitucional, elegido en su integridad por el actual Congreso, ha mostrado consistentemente una disposición a resolver casos polémicos de manera favorable al Congreso. Mientras esto ocurría, escuchamos también al primer ministro Gustavo Adrianzen pronunciarse sobre esta imposición de medidas provisionales dispuesta por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, buscando que el Estado peruano bloquee la aprobación del proyecto de ley que desconoce la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad ocurridos antes del 2002. Adrianzen dijo que estaba, entre comillas, indignado por esta decisión de la Corte Interamericana, que según dijo no tenía precedentes. La presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la peruana Yulisa Mantilla, le hizo notar a Adrianzen en su cuenta de X que sí existe precedente de un país al que la Corte instó a no aprobar un proyecto de ley. Es decir, que no es del todo cierto lo que ha dicho aquí Adrianzen. Les voy a dar un símil para entender esta situación un poco mejor porque es compleja. Si bien no es exacto, creo que va a ayudar a entender. Pensemos en los tratados internacionales como contratos que firma una organización. Uno está obligado, por supuesto, a cumplir los contratos que firma en ejercicio de su libertad o lo que podríamos llamar soberanía en el caso de los países. La organización que firma un contrato podría tener instancias internas que toman decisiones incluso de manera autónoma entre ellas, pero pensemos que una de esas decisiones de manera muy evidente va a conducir a la organización a incumplir sus obligaciones en el marco de ese contrato. Muy bien, imaginen que la organización le dice a su contraparte contractual, oye, en mi área tal se está preparando tal decisión que va a hacer que no pueda cumplir mi contrato contigo, pero no puedo hacer nada porque esa área opera de forma autónoma. Lo que va a responder entonces la contraparte contractual es, oye, a mí no me importa cómo tú arreglas las cosas a la interna de tu organización, pero te estoy advirtiendo que si haces esto vas a caer en incumplimiento de nuestro contrato. La diferencia entre el Estado peruano y la Corte Interamericana es por supuesto mucho más compleja que esta explicación sencilla que les acabo de dar, pero en buena cuenta lo que le está diciendo la Corte al Perú como un todo, como un Estado digamos unitario, es oye, cumple tu contrato, o mejor dicho, el tratado que has firmado. Y si no quieres cumplirlo, hay formas específicas de resolverlo, pero no puedes hacer simplemente lo que te da la gana y desconocer lo que has firmado. Pero en fin, lo que está buscando el premier Adrianzen ahora, para no sentir que es solo el gobierno el que se está comprando este pleito contra la Corte, es invitar a los otros poderes del Estado, es decir, al legislativo y al judicial, a que firmen un comunicado conjunto con el gobierno, rechazando los tres lo que está exigiendo la Corte Interamericana. Va a ser bastante sencillo que el Congreso acceda a esto, porque el Congreso es en realidad el que lleva la voz cantante en este asunto y el Ejecutivo más bien actúa como si fuese un satélite de aquel. Pero sí me da curiosidad saber si es que el Poder Judicial va a acceder o no a lo que está pidiendo Adrianzen. Eso ya sería algo bastante mayor. Por las posiciones que le he escuchado expresar al actual presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo, que tiene visiones más bien conservadoras de la política, podría él estar inclinado a asumir una posición de defensa de la soberanía, pero no lo sé, estoy especulando aquí. Y finalmente no es una decisión que pueda tomar o deba tomar él solo. Dicho sea de paso, la Comisión Permanente del Congreso ha agendado para hoy mismo la aprobación de este famoso proyecto de ley que desconoce la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad cometidos antes del 2002, así que el escalamiento de la disputa con la Corte Interamericana podría darse hoy mismo. Tercera noticia, la Comisión de Justicia del Congreso aprobó ayer un dictamen que plantea modificar el Código Penal para que los adolescentes de 16 y 17 años puedan ser procesados penalmente como si fueran mayores de edad. ¿Por qué se está planteando esto? Pues porque algunos delitos que están en la mente de muchas personas, por el actual desborde de la criminalidad, como el sicariato o la extorsión, son cometidos muchas veces por adolescentes menores de edad y existe la impresión de que no resulta suficiente mandarlos pues a reformatorios juveniles, sino que por la gravedad de sus acciones se justifica que sean tratados como adultos. Ojo que no se está planteando esto para todos los delitos, sino solamente para algunos que son particularmente graves, como los ya mencionados.
por la desesperación que existe en buena parte de la ciudadanía por el tema de la inseguridad ciudadana, es esperable que una medida como esta que les acabo de describir, presentada originalmente por el congresista de Renovación Popular Alejandro Muñante, sea relativamente popular frente a la opinión pública. Algunos la verán, sin embargo, como un ejemplo de populismo o demagogia penal, es decir, una medida improvisada que puede sonar bien o verse bien en el papel, pero que no necesariamente se ha estudiado lo suficiente. También ha sido cuestionada por algunos especialistas porque iría en contra de tratados internacionales firmados por el Perú. En cualquier caso, el referido proyecto de ley recibió votos a favor de bancadas muy diversas, como Perú Libre, Fuerza Popular, Renovación Popular y Alianza para el Progreso. Todavía debe pasar al Pleno para que sea aprobado en definitiva y tiene que aprobarse en 2 votaciones distintas, como sabemos. Ok, cuarta noticia, novedades del frente preelectoral. He visto que Hernando de Soto, quien fuera candidato presidencial en la anterior elección, ha declarado que, abro comillas, espero ser precandidato presidencial de varios partidos, pero iniciamos con el partido Progresemos, cierro comillas. Recordemos que su anterior candidatura fue por Avanza País, partido que hoy tiene una bancada en el Congreso, pero con la cual no se ha visto que De Soto haya tenido mayor vinculación. No tengo mucha información sobre este otro partido al que se ha referido, Progresemos, pero De Soto ha dicho que es, abro comillas, de mi amigo Paul Jaimes, cierro comillas. Jaimes fue antes militante de Avanza País, antes de LAPRA también. Hoy es asesor principal del congresista y exministro castillista Oscar Sea, que pertenece al bloque magisterial. Entiendo que dio a entender que De Soto, que el exministro toledista Luis Solari también está en su equipo técnico. Como recordarán, hemos visto en los últimos días la afiliación de Carlos Añaños también al partido Perú Moderno y luego hemos estado escuchando a otras voces como la del exgobernador regional de Ica, Fernando Sillonis, hablar de hacer un esfuerzo de unir partidos para formar un frente común de cara a las elecciones del 2026. Si lo que se asoma del otro lado es una candidatura abiertamente antidemocrática, y como yo calificaría hoy por hoy a la de Antauro Humala, por ejemplo, creo que es fundamental que se haga un esfuerzo en la centroderecha por un lado o en la centroizquierda por el otro, o en ambas conjuntamente, para ir consolidando candidaturas que respondan pues a alianzas con partidos que tengan convicciones democráticas. Y les he comentado antes que es absurdo llegar pues a una elección con más de 20 o quién sabe más de 30 candidatos presidenciales. Es evidente que detrás de esas candidaturas no va a haber pues 30 formas ideológicamente distintas y contrapuestas de entender al país, sino 30 egos o afanes de protagonismo distintos. Y eso puede tener sentido para ellos, pero yo me atrevería a decir que no para el Perú. Está muy bien que hayan distintos esfuerzos de creación de partidos, pero a medida que nos vamos acercando a una elección, el sistema mismo o la realidad política misma del país debería generar incentivos para que se formen alianzas o se consoliden candidaturas con respaldo multipartidario. Ojalá ocurra esto, aunque lo característico de nuestros políticos es que les gane pues el afán de protagonismo o el sentirse pues predestinados para asumir ellos tales encargos. Quinta noticia, que es la noticia positiva, la comida peruana no se cansa de llenarnos de alegrías y volvió a ser reconocida a nivel internacional. El Perú fue elegido como el mejor destino gastronómico de Sudamérica del año. Nuestra comida nacional recibió el premio que entregan los World Travel Awards, mejor conocidos como los Oscars del turismo, al mejor destino gastronómico de la región del 2024. Muchos peruanos dirían que cualquier reconocimiento que recibamos no es suficiente para una gastronomía tan excelente como la nuestra, pero este es sin duda un premio que nos debería hacer sentir orgullosos, pues finalmente está reconociendo lo importante que es nuestra gastronomía a nivel global. Además, este es un reconocimiento seleccionado mediante una votación pública en línea y por expertos de la industria de viajes y turismos, así que le da un valor agregado ya que recoge los sentimientos del ciudadano o del viajero común y corriente, pero también de los especialistas. No hay duda de que la gastronomía peruana vive un gran momento desde inicios del siglo y este nuevo reconocimiento se suma a muchísimos otros más, como el que recibimos de la OEA en el 2011, que catalogó a nuestra comida como Patrimonio Cultural de las Américas. Es importante resaltar que este no fue el único premio que recibió nuestro país en los World Travel Awards 2024, ya que también fuimos reconocidos, como les conté ayer, me parece, como el destino cultural líder en Sudamérica, y la ciudadela de Machu Picchu fue elegida como la principal atracción turística de la región por 7º año consecutivo. La presidenta de PROMPERÚ, Claricia Tirado, dijo que este reconocimiento es el resultado del trabajo conjunto entre el sector público y el sector
privado. Muy bien, con esto llegamos al final del podcast de hoy. Un agradecimiento nuevamente a nuestros auspiciadores, la Fundación Crossland y Big Mon Group. Que todos pasen un buen día y ya nos escuchamos mañana. Adiós.